Abundano, presidente del Grupo Avon. Desde Santa Marta, Colombia, les invitamos a ser parte de este fantástico proyecto. Somos una familia unida, generando desarrollo sostenible desde el corazón del mundo para todos. Bienvenidos. Hay muchas historias de visionarios que se anticiparon a las tendencias y conquistaron el mundo. Pero la historia del Grupo Avon es única. Durante más de 100 años, nuestra empresa se ha convertido en un motor de creatividad e innovación. Estamos orgullosos de nuestro pasado y nuestro presente, pero lo más importante es que estamos comprometidos con un futuro mejor, un futuro responsable. El sueño de una familia que empezó con solo 5 hectáreas de tierras alquiladas, hoy es una de las empresas pioneras en la producción de ingredientes orgánicos con presencia en 4 continentes y miles de colaboradores alrededor del mundo al servicio de lo que más nos interesa: el bienestar de las personas. Así nos mantenemos un paso adelante, tomando las certificaciones que nos acreditan como una motivación para seguir elevando nuestros estándares de calidad. Nuestras unidades de negocio son el mejor ejemplo. La agricultura, origen de nuestro grupo, se ha reinventado combinando tradición e innovación. De la mano de nuestra industria, integramos procesos diseñados a la medida de los más altos estándares de calidad. Teniendo en cuenta el mejor aprovechamiento de los recursos, incursionamos en el sector de la energía, que mueve y garantiza la autogeneración y sostenibilidad de procesos en armonía con la naturaleza. Y no solo nos conformamos con el cuidado riguroso de nuestros productos, también garantizamos la seguridad de su administración y el manejo apropiado a través de nuestra infraestructura de logística y transporte. Contamos con instalación. Nuestras oficinas internacionales están situadas estratégicamente para conectar con otras culturas, crecer en nuevos mercados y atender clientes globales en sus países. Así lo aprendimos desde el inicio y como familia hemos visto crecer a 3 generaciones unidas por el mismo propósito: cuidar de nuestra tierra para cuidar de las personas. Hoy somos una familia global que trabaja en el presente para mejorar el futuro. Grupo Avon, from the soil to the market. Hola David, ¿cómo estás? Buenos días, Guillermo. ¿Sí me Bueno, escuchas? pues sí, perfecto, muchas gracias. Yo sabemos pues que también estás tarde, pero lo que tú vas a hablar tiene mucho que ver con lo que acabamos de hablar en las conferencias anteriores. Entonces, bienvenido y el micrófono es tuyo. Muchísimas gracias. Bueno, voy a compartir pantalla. Entonces, ahí ya están viendo, ¿no? La presentación. Bueno, Guillermo, ¿me confirma si están viendo la presentación? Sí, sí se está viendo. Perfecto. Bueno, entonces, primero que todo, muchísimas gracias por la invitación a esta semana Colombo-China. Mi nombre es David Rincón, soy el director de Avon Organic Japón. Llevo 4 años en este cargo. Estoy aquí en Tokio, pero llevo pues casi 30 años vinculado con Japón y con Asia, de cierta forma, siempre pues en un rol muy comercial. Entonces, pues quisiera hoy compartirles algunas experiencias a ustedes. Antes que nada, pues quisiera comentar que toda esta región de Asia-Pacífico y la región ampliada, lo que es el Medio Oriente y, y África, pues es un territorio inexplorado aún para muchas empresas como la nuestra. Aunque estamos dando algunos pasos, consideramos pues que son una región muy importante para el desarrollo de nuestra empresa
y esto pues incluye lógicamente a China con 1.4 billones de habitantes. Estamos dando algunos pasos para tratar de expandir nuestras actividades en esta región. Eh, Esta región pues cuenta con países como China, la India, que son muy importantes en términos del Producto Interno Bruto y se considera que lo seguirán siendo en las próximas décadas. Entonces es una región con bastante potencial y bastante atractivo para nuestra empresa. Bueno, Dawon Japón lleva 20 años trabajando. Este año cumple los 20 años. Hoy en día tenemos negocios en diferentes países como lógicamente Japón, Corea, China, Taiwán, Singapur, Australia, Nueva Zelanda. Estamos en una variedad diferente de negocios de muy diferente índole, por ejemplo, el de la fruta, el de los aceites, el de los productos al consumidor final. Todos los negocios tienen pues sus retos y sus dinámicas y son muy diferentes los unos de los otros, lo que nos ha permitido crecer y aprender muchísimo de esta región. La base sobre la cual hemos venido trabajando en todos estos años ha sido la sostenibilidad, es decir, digamos en términos de alimentos, la condición o la certificación de los diferentes productos, ingredientes o productos finales, su certificación, por ejemplo, certificación orgánica, certificación de comercio justo y también en temas de calidad. Puede que un producto sea certificado, pero puede que no tenga los estándares de calidad para competir en un mercado como el chino, el japonés, el coreano. Entonces, en esto venimos trabajando para poder diferenciarnos frente a nuestros competidores. Esto es algo que siempre debemos tener presente en esta región, en estos países. Todas las empresas del mundo quieren hacer negocios, pero siempre buscamos una diferenciación, siempre buscamos entender qué podemos hacer mejor que nuestros competidores y es la única forma de sobrevivir en estos mercados. Tenemos, digamos que dos grandes centros de producción. Uno, pues lógicamente que está en Colombia, en Santa Marta, en el Magdalena, donde tenemos producción agrícola, tenemos transformación industrial y participamos en la cadena logística. En Australia, el año anterior, terminamos la construcción de una refinería de aceites vegetales de altísimas especificaciones, también enfocada a crear ingredientes para la industria de alimentos local. Muchos de esos alimentos, como lo explicaré más adelante, van al mercado chino también. Entonces, a través de estas dos fuentes podemos considerar, y lo estamos haciendo, entrar y hacer negocios en países como China. Bueno, antes de entrar a hablar un poco de los negocios que hemos desarrollado en China, quería comentar un poco sobre lo que es el aceite de palma, donde pues el grupo Dawon y el país como tal tienen unas ventajas competitivas importantes. Mucho se ha hablado del aceite de palma a nivel mundial. Eh, Ha tenido bastante debate en algunos escenarios, como en Europa, pero al final del día el aceite de palma se puede decir que es un muy buen aceite, es un muy buen producto porque es muy productivo. Es decir, con igual extensión de área, de tierra, de cultivo, es posible producir más aceite que con otras semillas, que con otras plantas. Y el aceite de palma pues tiene unas aplicaciones muy importantes, tiene una cadena de valor muy larga, tanto en la industria de alimentos como en la industria cosmética.
Se dice que un 70% de lo que consumimos contiene algo de aceite de palma y un 30% de lo que utilizamos en cosmética, jabones, shampoos y otros productos contienen también aceite de palma. Entonces es un aceite bastante versátil con muchos subproductos. China, por ejemplo, está creciendo aproximadamente un 10% su consumo anual de palma. China aproximadamente importa unas 8 millones de toneladas al año. Para referencia de ustedes, India importa unas 10 millones de toneladas y para referenciarlo, Colombia produce aproximadamente unas 1.7 millones de toneladas al año. China importa la mayoría de su aceite de Indonesia y de Malasia, pero son aceites que no son certificados. La certificación sobre el aceite de palma viene dada por una entidad, pues, un grupo que se denomina el RSPO, que es la Mesa Redonda para la Sostenibilidad de la Palma. Y el objetivo es que China al menos importe un 10% de palma certificada, de aceite de palma certificado. Eso es un objetivo importante. Entonces ahí es donde se comienzan a generar unas oportunidades para, no solo para empresas como la nuestra, sino también para el país, para Colombia. Para referencia de ustedes, Europa, por ejemplo, aproximadamente el 70% del aceite de palma que utiliza es certificado. Nuevamente, certificado quiere decir que es avalado por una entidad que es la RSPO, que al menos dicta que ese producto se produce, que ese aceite se produce de manera sostenible y de manera limpia. Otra particularidad del mercado chino en la palma, de la industria de la palma en China, es que hay una segmentación entre lo que es la operación interna y la importación del producto. Hay una brecha muy grande. Es decir, no necesariamente las grandes empresas que utilizan la palma en China son las importadoras. Y esto impide, perdón, que exista una trazabilidad entre el origen de la palma y su destino. Aquí es donde hemos encontrado algunas brechas que debemos tratar de entender mejor para poder acceder mejor al mercado de China. Bueno, desde hace unos 3 años, 4 años, hemos hecho algunos negocios en China de aceite de palma. Hemos exportado desde Colombia aceite de palma cruda con certificación orgánica para algunas empresas productoras de alimentos. También hemos exportado oleína de palma, que es digamos, la parte líquida del aceite, y estearina, que es la parte sólida. Y estamos trabajando en algunos proyectos de mezclas de aceites vegetales junto con nuestra empresa en Australia para suministrar ingredientes de altas especificaciones a la naciente, digo naciente, y ya lo voy a explicar por qué, industria de fórmulas infantiles en China. Aquí hay unas oportunidades gigantescas, como lo voy a mencionar más adelante. También pues pretendemos entrar al mercado chino en otros frentes de negocios como el de la fruta. Nosotros pues ya exportamos banano orgánico a Japón y a Corea. Esperamos en el corto plazo hacer pruebas en China. También en el campo del aguacate, que es un negocio creciente para el país. Esperamos poder pronto exportar a China, lo mismo que limón. Y también pues poder introducir nuestra marca para productos al consumo, al consumidor final, Organic Mountain, en ese país. Aquí hay un tema interesante. Aquí muestro una lata de fórmula infantil. Hay un concepto bien interesante que se llama el Daigou, que es
ese turismo, ese grupo de estudiantes que van a países como Australia y compran grandes cantidades de productos, de alimentos, particularmente fórmulas infantiles que se producen en Australia. Muchos de estos productos se producen con nuestros ingredientes, los que fabricamos allá, y se llevan al mercado chino. Esto pues ha cambiado bastante con la pandemia y esto también ha generado pues una presión para desarrollar la industria de nutrición infantil en China, de que lo mencionaré más adelante. Aquí quería mostrar estas dos gráficas para compartir cómo es el crecimiento del mercado de lo orgánico en China comparado con Japón, Corea y Australia. Es un mercado de un crecimiento aquí, aunque la gráfica de la derecha está un poco desactualizada, podemos ver que China pues está al nivel de los países europeos, que pues son los mayores mercados para los alimentos orgánicos en el mundo. Entonces es un mercado muy importante para empresas como la nuestra. Bueno, quiero hablar un poco sobre la Ley de Seguridad Alimentaria. Alguien lo mencionaba en una de las presentaciones anteriores. Esto lo menciono porque es uno de los puntos importantes en la cadena de oportunidades que tenemos nosotros en China. Por allá en el año de 2008 se presentó un caso muy sonado que fue el escándalo de la melanina, donde fórmulas infantiles se contaminaron y dejaron pues varios infantes muertos y una gran cantidad de infantes con problemas. A partir de ahí y por allá hasta el año de 2015 se generó bastante controversia en redes sociales y en la comunidad y se generó pues una desconfianza hacia los productos, particularmente nutrición infantil que se producían en China. Esto hizo que muchas de los consumidores prefirieran los productos importados, hasta el punto que aproximadamente el 80% de la nutrición infantil en China era importada. La pandemia ha cambiado todo esto, ya como la gente no podía viajar, traer los productos. Lo que hemos visto en los últimos años es que hay empresas y hay proyectos que están tratando de ganarse nuevamente la confianza de los consumidores con productos de altísima calidad, con productos que cumplen con las leyes de seguridad alimentaria y donde nosotros como grupo tenemos la oportunidad de ser suministradores de las materias primas importantes para esas nacientes industrias. Hay otra ley que entró en vigor este año, que se llama la Ley de Antidesperdicio, la cual estamos analizando. No tenemos aún una claridad de cómo aprovechar pues, esta ley, pero claramente es una ley como las otras que se han determinado que van muy de la mano de los conceptos de sostenibilidad. Y vemos pues que China se mueve muy rápidamente en esa dirección que nos favorece bastante. Como les mencionaba, en los últimos años y pues particularmente antes de la pandemia hemos tenido la oportunidad de hacer algunos negocios en China. Lamentablemente en los últimos año y medio no hemos podido seguir viajando a este país, no hemos podido seguir desarrollando las alianzas, las relaciones con las empresas allá por la pandemia, pero hay muchísimo que aprender en ese país. Aún viniendo de Japón, vemos que hay muchísimas cosas que China lidera y que tenemos que aprender, que tenemos que conocer y aprender y aplicar. Ya se había mencionado pues en otras presentaciones, pero lo toco nuevamente. En el mercado retail, el mercado del menudeo, pues China es el mercado retail más grande del mundo.
lo que pues significa que hay muchas cosas que se deben conocer y aplicar. Se dice que el mercado retail chino está 2 o 3 años más adelante que cualquier mercado como el americano, el europeo o incluso el japonés, y eso es así. Aún viajando desde Japón, ve uno en los supermercados de China cosas que no se ven ni siquiera en Japón. La pandemia también ha cambiado muchísimo los comportamientos de consumo. Lo que hemos visto es que los grupos socioeconómicos con cierto poder adquisitivo siguen adquiriendo productos, alimentos de alto valor, lo que es, digamos, importante para nosotros. Ah, y bueno, mucho que aprender en términos de retail. En el comercio electrónico también hemos visto cómo cada vez esto es más importante en el mercado chino. Se habla de que hoy en día el 25% de las ventas en China son en línea, comparado con un 19-20% aproximadamente antes de la pandemia. Hay unos grupos muy importantes como Alibaba, JD.com y Pinduoduo, que son líderes absolutos allá. Nosotros en Japón, por ejemplo, tenemos algo de comercio electrónico, pero en una escala muy limitada, y hemos intentado hacer algunos experimentos en plataformas como Alibaba, eh, pero es una escala superior, una escala muy diferente donde debemos aplicar unos recursos mucho mayores. Entonces son unos retos importantísimos en el tema de comercio electrónico. Y otro concepto que hemos visto también que se ha desarrollado muy rápidamente en China en comercio electrónico es ese concepto del social commerce, que es la mezcla de redes sociales y comercio electrónico. Ahí se mezclan esos dos mundos de forma importante. En el desarrollo perdón, en la parte de empaques sostenibles también es algo que nos ha llamado mucho la atención, que hemos visto en la práctica cómo muchas empresas en China y muchos consumidores en China tienden a buscar unas soluciones muy prácticas, materiales compostables, menos uso de plástico. Creo que en esto China le lleva un poco de ventaja al mismo Japón en esa sostenibilidad en la parte de los empaques y el desarrollo de marcas. China es un país donde lo que hemos visto es que las marcas extranjeras pues tienen mucha acogida, las marcas locales también, y si a eso le combinamos el comercio electrónico, pues es la mezcla perfecta para que una empresa con recursos pueda desarrollar su marca. En cuanto a los retos, como les decía, ojalá cruzamos los dedos para que la pandemia pase y nos permita viajar nuevamente a China para seguir desarrollando nuestros negocios. Mucho que aprender y que desarrollar en la parte de la cadena logística. Nosotros como empresa colombiana, originalmente colombiana, estamos pues, lejos de China. Hoy en día la pandemia ha afectado muchísimo la logística, particularmente la logística naviera. China pues tiene un papel importante en todo este tema. Esa es una parte que nosotros debemos tratar de desarrollar y ver, buscar soluciones. Aquí hay un punto muy importante, y hay países vecinos nuestros que nos llevan ventaja en el acceso a China desde el punto de vista logístico. Y conocer más pues, las reglas del juego local. Vemos que hay unas formas especiales de hacer las importaciones de los productos. Hay muchas cadenas de intermediación para llegar al consumidor final. Nosotros tratamos de hacer negocios directamente con los consumidores, con los procesadores de nuestras materias primas. No siempre es fácil llegar al usuario final. También pues para desarrollar negocios, actividades, lo ideal es hacerlo
personalmente, cara a cara y no a través de videoconferencia. Entonces hay muchas cosas que tenemos que seguir aprendiendo del mercado chino, ojalá en unas condiciones más favorables. Esa es mi presentación corta para compartirles un poquito lo que ha sido la experiencia de hacer negocios en China en los últimos años. Guillermo, muchísimas Bueno, no, gracias a David, muchas todos. gracias. Desde que empezamos a hablar de la participación de ustedes en esta semana, eh, fue muy claro que el grupo Davon tiene un enfoque comprensivo en el desarrollo de los negocios con Asia y un análisis muy completo que no es usual ver. Por eso me pareció muy importante esta participación de ustedes porque es la integración pues de la cosa regulatoria más la demográfica, más el análisis social y cultural de la evolución de las familias específicamente en China. Entonces es una conferencia pues muy importante y muy pertinente para los objetivos de esta semana. Hay unas preguntas que quisiera plantearte del auditorio. Una tiene que ver con qué tanto de la producción de aceite en Colombia se exporta, y yo agregaría además que se exporta a Asia en volumen o en porcentajes. Bueno, yo podría hablar un poco de la nuestra, no de la del país como tal, pero de la nuestra a nivel de grupo. eh, lo que más a donde más exporta, pues es a Europa, a los Estados Unidos, a Asia menos, pero sí se exporta, pues exportamos a Japón, a Corea, algo a China, porque son mercados que apenas, digamos, están entrando o ya están en esa autopista de la sostenibilidad. Particularmente el caso de Japón, para mencionar, pues donde hacemos negocios todos los días, es un país que depende mucho en aceites de Malasia, Indonesia. Es un país que importa muchos aceites que no son certificados. Nuestra ventaja competitiva es precisamente ofrecer aceites que son certificados, que son trazables y más allá de eso, que son de altísima calidad para aplicaciones muy especiales. Entonces, los países asiáticos pues están entrando en esa carrera en este momento. Entonces, el menor volumen se exporta de hecho pues para Asia, pero ahí estamos comenzando a hacerlo. Ok, otra pregunta es, toda esta estrategia del grupo de investigación y diversificación de productos de las que nos has hablado, ¿es un esfuerzo propio de la empresa o tienen alianzas con otras empresas o con otras entidades públicas nacionales o internacionales? Sí, de todo. Es un esfuerzo pues del grupo que ha creído bastante en el desarrollo de los negocios en esta región del mundo y eso conlleva pues hacer alianzas con diferentes empresas, con diferentes entidades públicas y privadas para lograr ese objetivo. Pero yo sí, digamos que aplaudo esa iniciativa y ese constante apoyo del grupo para tratar de desarrollar nuevas regiones del mundo. Ok. Y hay otra pregunta que tiene que ver con ¿qué pasó con la estrategia de exportación de pitaya a Japón? No conozco los detalles, no conozco los detalles. Nosotros como grupo no estamos en ese negocio aquí en Japón. Aquí en Japón exportamos banano orgánico. De hecho, creo que somos los únicos exportadores de banano orgánico. Pitaya se exporta ocasionalmente desde Colombia, lo que entiendo, tiene algunas limitaciones desde el punto de vista operativo, es decir, que Japón demanda cierto proceso en la pitaya que no es fácil llevar a cabo por limitaciones de infraestructura, de unos equipos que
que son necesarios para el procesamiento de la fruta que tiene que venir a Japón. Entonces, las exportaciones de pitaya creo que no son regulares, son ocasionales, pero no conozco más detalles. Bueno, no, David, pues muchas gracias por tu intervención. Ya aquí nos están acompañando los siguientes conferencistas y pues vamos a programar cuando tengamos las memorias digitales de esta Semana Colombo-China, un evento de presentación y vamos a invitar a las entidades que se han unido a ella con estas conferencias como la tuya. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias y buen día en Colombia. Bueno, gracias. De aquí en adelante nos va a acompañar también en la coordinación y moderación de las conferencias el doctor Ubaldo Mesa, que es el coordinador académico de la asociación y miembro de la Junta Directiva. Muchas gracias, Ubaldo. Sí, buenos días, presidente Guillermo. Y bueno, aquí muy atento para también colaborar y conducir desde este momento pues las conferencias y los paneles que están programados. Bueno, muchas gracias. La siguiente conferencia tiene que ver con la transformación digital de la asistencia técnica por parte de Daniel Jiménez del CIAT, uno de los temas que surgió como muy importante el día de ayer y que hoy muchos conferencistas han aludido a eso. Entonces, Daniel, muy buenos días, muchas gracias por su compañía y adelante. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos y gracias por la invitación al evento. Entonces, ¿me confirmas que me escuchas bien? Sí, se escucha bien. Muy bien, muchas gracias, Waldo. Entonces ya voy a compartir la pantalla para que iniciemos con la presentación. Daniel, si quieres un minutico nomás para compartir con todos las personas que nos acompañan y están conectados por Facebook Live, que la conferencia, tanto de Daniel como la siguiente, está, digamos, aportada por un centro de investigaciones muy importante, que es el Centro Internacional de Agricultura Tropical. Es un centro que nace en la década de los 60 del siglo pasado y su eslogan es ciencia para cultivar el cambio. Es un centro muy reconocido a nivel internacional y realiza investigaciones colaborativas para mejorar la productividad agrícola y el manejo de los recursos naturales en países tropicales y en vía de desarrollo. Quería hacer pues esa introducción y tienes la palabra, Daniel. Muchas gracias, Waldo. Sí, definitivamente hacemos parte de esta red de centros que son el CGIAR, que nacieron, como dices, por allá en los años 60, en el momento en el que la población mundial estaba creciendo más rápido, iba a una velocidad más rápida que lo que se producían los alimentos. Entonces, pues la misión ha sido, como vos decís, siempre mitigar pobreza y satisfacer el hambre en el mundo, en el mundo en vía de desarrollo. Bueno, entonces, pues ya una vez presentada la institución por Ubaldo, pues ya me presento. Mi nombre es Daniel Jiménez, yo soy investigador de uno de estos centros de la Alianza CIAT Bioversity, que actualmente estamos en una reorganización y vamos todos como a hacer se llama un solo CGIAR, todos los centros nos vamos a unir. Y en esta organización yo lidero una comunidad de práctica que se llama Agronomía Guiada por los Datos. Entonces, en la presentación de hoy, yo voy a compartir con ustedes primero lo que son las oportunidades que existen y la importancia de la tecnología de la agricultura inteligente, empezando con un caso de productividad de las observaciones en Latinoamérica que hemos hecho y las oportunidades que existen en el tema de agricultura inteligente. Luego voy a hablar de los desafíos que enfrentamos en asistencia técnica, ¿sí? Y después de hablar de los desafíos, pues vamos a hablar de las oportunidades también, ¿sí? Las oportunidades que hay en asistencia técnica, cómo es que la tecnología nos puede ayudar allí. Y luego voy a hablar de dos ejemplos con pequeños agricultores, agricultores de pequeña escala en México y Colombia, con los cuales hemos trabajado colectando información, analizando esa información con metodologías de inteligencia artificial y minería de datos, y luego esa información, cómo la presentamos para que se tomen decisiones. Al final hablo un poco como del futuro, de cómo estamos mirando el futuro y de las lecciones aprendidas.
Entonces, para comenzar, lo primero es lo que les hablaba yo de la evolución de la productividad en Latinoamérica, cómo la agricultura inteligente, la agricultura digital nos ofrece unas oportunidades. Y en el caso de la productividad, lo que observamos en esta gráfica esto es un gráfico inspirado primero en la industria azucarera colombiana, pero que en la medida que fui viajando por diferentes países de Latinoamérica e inclusive algunos países de África, ha sido como la evolución natural del aumento de la productividad de los cultivos, donde primero se importaba la tecnología y eso representó unos pequeños aumentos en la productividad. Entonces, cuando hablo de la tecnología importada era, entonces la industria azucarera aquí, pues importaba la tecnología que estaba en Australia, en otras latitudes, y entonces eso representaba un aumento en la productividad. Lo mismo sucedía con arroz, se importaba la tecnología de Estados Unidos. Luego, cómo esa tecnología se fue adaptando a nuestras propias necesidades, a nuestras propias condiciones ambientales. Entonces, en la medida que nosotros observamos cómo se adaptaba, eso fue aumentando en la productividad. Luego vinieron lo que son el desarrollo de los opciones tecnológicas, paquetes tecnológicos, que es como después de obtener una madurez, de importar una tecnología, de adaptarla a nuestras propias condiciones, entonces ya las observaciones de los técnicos y de los científicos, de los investigadores, pues se empezaron a desarrollar como unas opciones tecnológicas por región, y eso representó un aumento en la productividad. Lo que estamos presenciando ahorita en muchos sectores es que todo lo que tiene que ver con agricultura específica por sitio, agricultura de precisión, agricultura digital, está representando este nuevo salto en la productividad. Ahora, no sucede para todos los cultivos. La mayoría de los cultivos, vamos a decir, este es un caso un poquito pues, drástico, donde estamos hablando de que esta línea naranja son para cultivos que no aumentan la productividad. Por supuesto, muchos han aumentado la productividad, pero no como estos cultivos acá, que generalmente son cultivos donde hay una alta organización en la cadena de abastecimiento, inclusive cuentan con su propio centro de investigación o su propio sistema de transferencia de tecnología. Pero entonces, ¿qué hacemos con esta gran mayoría de cultivos, con los que no han tenido esta evolución a través del tiempo? Entonces, nuestra hipótesis ha sido que la agricultura inteligente, la agricultura digital, nos puede representar como ese salto cuántico. En inglés se llama leapfrogging, que es como dar un salto que nos permita evitarnos como esos pasos intermedios, ganar mucho tiempo, acelerar estos cambios y no invertir tantos recursos, ¿sí? Y ya se ha comprobado en otras latitudes. Por ejemplo, en África, en Nairobi, los que han tenido la oportunidad de estar allí en Kenia, hace muchos años que no se utiliza el efectivo, se utiliza el dinero en los teléfonos, dinero digital. Entonces, es como pasaron casi que guardar el dinero bajo sus camas a tener el dinero en los teléfonos celulares. Entonces, lo que son unos saltos que se dan y evitando los pasos intermedios que hay en la mitad, ¿no? O casi que pasar de los telegramas a los teléfonos inteligentes. Entonces, nuestra apuesta es que esta agricultura inteligente nos ayude como a acelerar esos cambios y a que en el caso de la agricultura, pues nos ayude a aumentar la productividad. En el caso de la transferencia de tecnología, de la extensión, bueno, el panorama no es muy alentador si tenemos en cuenta pues que se siguen emitiendo documentos donde habla de que la gran dispersión de los agricultores en nuestras condiciones pues no permiten que los servicios de extensión lleguen a todos los agricultores. Pues si ustedes recuerdan el censo agropecuario que se desarrolló en Colombia, casi que nos estaba revelando que solamente el 10% de los agricultores reciben asistencia técnica, ¿sí? Y se pone un poquito más preocupante si vemos que, bueno, por supuesto que pues, yo soy ingeniero agrónomo de profesión, entonces mi LinkedIn tiene pues bastantes contactos de ingenieros agrónomos y alguno de ellos en algún momento postea esto, de que busca trabajo y el 90% de las posibilidades se dan en compañías de ventas de insumos agrícolas. Entonces, el panorama, pues los agricultores no están recibiendo asistencia técnica, no todos, una minoría, y aparte las oportunidades que existen, pues vienen con un sesgo a la hora de hacer estas recomendaciones. Ahora, las oportunidades, ¿cuáles son? Entonces, hoy en día existen pues mucha tecnología para llegar a los agricultores, ¿no? Pues en la época que yo trabajaba, antes de yo ser científico para el CGIAR, yo trabajaba como extensionista, ¿sí? En la zona cafetera. Y pues era un poco frustrante el número de fincas que alcanzaba yo a llegar por día y también como
el tipo de recomendaciones que estaba dando, porque muchas veces no eran desarrolladas para ese contexto particular en el que yo estaba dando asistencia técnica. Ya me hubiera pues ya hubiera querido yo contar con esas herramientas. Ahorita hay forma de llegar a cientos de agricultores con video, con radio, con sistemas de voz interactiva, con mensajes de texto. Algunos de estos ni siquiera, por ejemplo, para los que están con un nivel de alfabetización y que no alcanzan, que no tan alto, pues lo que son mensajes de voz, el radio, el video, parecen ser unas muy buenas opciones para aquellos con un poquito más de alfabetización, pues los mensajes de texto que los puedan leer, y algunos de esos ni siquiera requieren cobertura de internet. Entonces, pues eso es forma, de esto nos podemos asistir también para llegar a muchos agricultores. Y yo creo que algo muy favorable también es la simpatía que hay por los servicios de extensión. En la gráfica de abajo podemos ver un asistente técnico, un extensionista de la Federación Nacional de Cafeteros, con su tableta, o sea, tiene la parte de tecnología, pero también un mensaje muy bonito de los agricultores que en un momento determinado de la pandemia estaban agradeciendo la visita de este extensionista. ¿Sí? Otro desafío muy importante, y es que, bueno, aprovechando que yo lidero esta comunidad global en agronomía asistida por los datos, trabajamos con otras comunidades de práctica en el mundo y con algunos de estas empresas que llegan a agricultores a través de video, generando una infografía, ¿sí? Un trabajo de investigación de más de 4 años y que los hallazgos son cuáles son las actitudes, las fortalezas y los conocimientos que deben tener estos extensionistas del futuro, estos asistentes técnicos, ¿no? Y también viene con unas recomendaciones. Y fíjense ustedes que una de las recomendaciones, como está acá la recomendación número 2, es crear currículos con instituciones de educación que estén más adaptados a las necesidades actuales de la agricultura. Y bueno, pues es muy agradable ver que universidades como la Universidad ICESI están básicamente respondiendo a toda esta investigación que está aquí. ¿Qué es lo que necesita un extensionista? ¿Cómo es que lo debemos perfilar? Y la Universidad ICESI con su nuevo programa responde esas preguntas, ¿sí? Pensar más allá de la productividad de los cultivos, no solamente productividad, tener mayor conocimiento de cambio climático. Ayer Jesús Quintana hablaba de los sistemas agroalimentarios sostenibles, es decir, tenemos una visión mucho más amplia de generar alimentos con alto valor nutricional, espíritu emprendedor, pero para mí la más importante, y lo digo por la propia experiencia como ingeniero agrónomo formado acá en Colombia, que es una mayor afinidad con herramientas digitales y sobre todo el análisis de datos. ¿Sí? Pueden haber muchas herramientas hoy y puede ser muy sexy todo el tema de Internet de las cosas, los satélites, los drones, pero es que esa información es útil si uno la analiza y toma decisiones a partir de ella. Por eso este nuevo programa de Ingeniería Agronómica está dentro de la Facultad de Ingeniería. O sea, es decir, tiene toda esa estructura matemática, pensamiento algorítmico para poder dar soluciones a los agricultores con una base de ingeniería. Ahora sí voy a entrar a hablar de justamente cómo es que se hacen estos trabajos de ingeniería, de agronomía guiada por los datos, trabajando con pequeños agricultores. Entonces, lo primero es trabajar con los gremios o con los agricultores en cómo colectar la mayor cantidad de información respecto al clima, al suelo, al manejo agronómico, ¿sí? Entonces, en el caso de Colombia, trabajamos con FENALCE, con la Federación Nacional de Cereales, y empezamos entonces, bueno, ¿qué hay en clima? Entonces trabajamos ahí con el IDEAM para recopilar esa información de clima. Gracias a Dios tiene toda esta política de datos abiertos. Para el tema de suelo trabajamos con una guía que fue desarrollada acá en el CIAT y que casi 4.000 agricultores la han implementado hasta el momento, que mide propiedades físicas del suelo. Y para tomar información de manejo agronómico desarrollamos una plataforma de manera conjunta con FENALCE para capturar esa información. En el caso de México, nos asistimos para el caso de clima de Conagua y utilizando unas bases de datos públicas de clima, utilizamos información de INIFAP para el tema de suelos, que también tiene políticas de datos abiertos, y para capturar la información nos pegamos a un programa grande que tiene México con CIMIT, que es otro centro CGIAR, en el que tienen más de 300.000 agricultores, y con ellos se colectó la información de manejo agronómico. Entonces, dependiendo del cultivo, dependiendo de la región, estas cosas pueden cambiar, pero ya aquí lo más importante es, bueno, y una vez tiene esa información y tiene la productividad, ¿qué hace con eso? Y entonces viene un desafío muy grande, que es el tema de curación e integración de datos, porque estos datos vienen en diferentes formatos, vienen Excel, hay series de tiempo, son datos geoespaciales. Entonces aquí la magia
es realmente como, bueno, hay datos faltantes en las bases de datos, entonces, ¿cómo desarrollar algoritmos para integrar esa información, para que los datos faltantes sean imputados, o sea, que se llenen esos datos que están faltantes allí? ¿Cómo esa información se sube a una base de datos que uno luego la pueda analizar? Y aquí yo les puedo decir que es donde invierte mayor parte de tiempo el equipo que yo lidero. Pero lo gratificante de esto es que, bueno, una vez conectas esta información, entonces empiezas a mirar cuáles son los resultados de los modelos. En este caso utilizamos un modelo que se llama Random Forest, como son árboles aleatorios, que es una metodología con principios de inteligencia artificial, y encontramos en Córdoba cuáles eran los factores más importantes asociados con la variación de rendimiento acá en el norte del país, ¿sí? Hay una publicación pues que habla de los detalles muchísimo más técnicos, por si quieren visitarla en caso de que tengan algunas preguntas mucho más específicas, pero aquí les presento en 3 diapositivas qué fue lo que hicimos. Entonces básicamente fue eso, determinar cuáles eran los variables más relevantes en la productividad, pero más importante aún era, por ejemplo, que teníamos en la base de datos que los agricultores en Córdoba estaban aplicando entre 0 y 40 kilogramos de fósforo por hectárea, pero que estas metodologías, encontrando patrones, identificando como patrones y señales en los datos, nos estaban diciendo, oigan, pero no hay necesidad de aplicar más de 15 kilogramos, la planta no está respondiendo más, estamos contaminando más, estamos haciendo mayor emisión de gases de efecto invernadero, paremos en 15. Entonces ya este tipo de hallazgos se vuelven una recomendación, ¿sí? Y una recomendación clara de que no hay que aplicar más de 15 kilogramos, no hay necesidad, pero eso no lo sabíamos porque no habíamos corrido ante estos análisis. Lo que hicimos fue un trabajo de validación, es decir, esto no fue como, estos son los resultados, implementenlo. Hicimos un trabajo de validación en Córdoba con FENALCE y en los datos nosotros teníamos que la productividad podía aumentar hasta un 40%. Pero entonces cuando hicimos la validación en campo de los agricultores, tuvimos vendavales e inundaciones. Aún así, implementando las sugerencias que hacía el modelo de qué es lo que deberíamos hacer, la productividad aumentó hasta un 20%. Es decir, que muy posiblemente sin los vendavales y sin las inundaciones hubiéramos podido alcanzar a aumentar 40% la productividad. ¿Cómo fue en México? También con pequeños agricultores. Los mismos principios: colectar información, limpiar esa información, subir esa información, organizarla, finalmente analizarla, determinar cuáles son las variables más relevantes en la variación de rendimiento en maíz. Y eso luego tomaba forma, en el caso de México, era ya más asociado al nitrógeno y a la densidad estimada de semillas. Y son básicamente los mismos principios en 2 contextos diferentes, ¿no? Ahora, esto cómo se vuelve algo tangible, algo que un técnico, algo que las instituciones puedan tomar decisiones con base en esta información. En el caso de Colombia, la misma plataforma que se utilizó para colectar información se desarrolló como un módulo en el cual se tenía de un lado las prácticas sugeridas por el modelo por los modelos, y los técnicos visitaban los campos de los agricultores, entonces empezaban a cotejar, como hacer un benchmarking entre lo que estaba sugiriendo el modelo y lo que estaba haciendo el agricultor, y de esa forma FENALCE pues ha venido trabajando con los agricultores. Miren que en el caso de México, en lugar de una plataforma, a través de este programa Masagro, lo que los técnicos están utilizando es una aplicación en un teléfono inteligente. Entonces, los modelos lo que hacen allí es no alimentan una plataforma, sino que modelan una aplicación en un teléfono inteligente, y a partir de allí los técnicos toman decisiones y hacen la transferencia de tecnología. Ahora, esto en cuanto a cómo fortalecer la transferencia de tecnología, llegar a los agricultores con información mucho más precisa, más adaptada a los contextos específicos de sus condiciones y a los contextos socioeconómicos. Pero por eso también hemos aprendido en todo este tiempo que venimos trabajando en esto que bueno, hay cultivos en los que ya existen metodologías de transferencia de tecnología que funcionan muy bien, participativas o visitando finca por finca. Entonces, si en algunos casos hay escuelas de campo o existen las mesas técnicas agroclimáticas, pues nosotros, digamos, lo que hacemos es
brindar información sólida, con información muy sólida en términos como de la ciencia que hay detrás a este tipo de mecanismos de extensión que ya hay. No es que pretendamos decir, bueno, vamos a imponer un sistema de extensión diferente, para nada. Aquí funcionan muy bien muchos sistemas y entonces más bien es como fortalecerlos con esta información. Algunas veces con apps, otras veces ahorita estamos intentando con chatbots, sistemas de interacción interactiva, como lo mencioné, de voz interactiva, como lo mencioné al inicio, mensajes de texto. Y bueno, algunas veces también esta información hay que generarla a otro nivel, ¿sí? A nivel de gobierno, a nivel de investigadores, y bueno, para eso están pues las publicaciones científicas a nivel de investigadores, notas de prensa, para eso nos apoya mucho comunicaciones acá en el CIAT, escribiendo blogs o haciendo infografías. Ahora, esto es algo que ya hemos venido haciendo por más de 10 años y yo solamente les he compartido unas experiencias probadas con pequeños agricultores de pequeña escala de maíz en México, pero esto lo hemos implementado con varios proyectos que hemos ejecutado con Asogrucol, con el Ministerio de Agricultura, hemos trabajado con Fedarroz, con varios gremios en el país, pues hemos trabajado en 8 países además, muchos en Latinoamérica, estamos con algunos países de África desde hace poco, y hemos adquirido mucha madurez en la parte de análisis. Yo creo que es importante también decirlo, porque no, nosotros en el 2014 nos invitaron, había una propuesta abierta de que las Naciones Unidas abrió un concurso de quiénes eran los que estaban haciendo Big Data para el cambio climático. Participamos, entraron casi más de 70 países, entraron a ese concurso. Nosotros fuimos uno de los ganadores y tuvimos la oportunidad de ir a Nueva York a presentar en el marco de las Naciones Unidas, que en ese año se enfocaba en cambio climático, en presentar los resultados como uno de los ganadores. En el 2018 ya nos quisimos presentar al concurso más prestigioso que hay de analítica en agricultura en el mundo, que lo organiza Syngenta, el desafío de analítica de Syngenta, donde ya ellos te dan una base de datos y entran los grupos que saben analizar información en agricultura en el mundo. Pues en el 2018 nosotros entramos ahí, quedamos entre los 5 finalistas y para sorpresa de todos, pues nosotros nos lo ganamos. Nos ganamos ese concurso en el 2018, esto fue en Baltimore, en Estados Unidos, donde salimos premiados también con este. Y el año pasado, el trabajo de México, que lo hacemos con el centro hermano, con CIMIT, parte del CGIAR, nos presentamos a un concurso de analítica ya mundial, no en agricultura. Es decir, aquí ya competimos con MIT, con unas universidades, de las mejores universidades del mundo, con Oracle, ellos brindando soluciones para transporte, para tecnología, y nosotros el trabajo de México lo presentamos y también fuimos los ganadores. Entonces, esto pues habla un poco de la experiencia que hemos adquirido. Y mirando hacia futuro, ayer el presidente de la República, cuando estaba iniciando el evento, estaba hablando de un proyecto, justamente con el CIAT, el proyecto de agricultura climáticamente inteligente. Él lo mencionó. Entonces, en este proyecto, que es gestionado con el Fondo Verde del Clima y la CAF, pues entonces pensamos también ir más allá, ¿sí? Por ejemplo, estamos pensando en trabajar en varios gremios, y empezar a trabajar, por ejemplo, con un chatbot que lo vamos a llamar como Hola IA, el ingeniero agrónomo de inteligencia artificial. Tenemos trabajos con imágenes satelitales y sensoramiento remoto en varios de los cultivos, identificación de etapas fenológicas, de estreses de los cultivos, diseño de nuevos formatos para presentar esta información de pronósticos agroclimáticos, lo que les mostré del ejemplo de maíz en Córdoba, trabajar mucho más de la mano con los gremios y trabajando con unos modelos que hacen predicción climática con base en inteligencia artificial, que se llaman modelos de la siguiente generación, de nueva generación o Next Gen. Y tenemos pensado también hacer unos trabajos con realidad aumentada para identificación de estreses en los lotes de los productores. Así pues que no nos vamos a quedar solamente en la parte de minería de datos, sino que estamos realmente llevando esto hacia cómo modernizar la extensión de tecnología, reducir el riesgo climático, como los proyectos que vienen a futuro, y pues yo seré uno de los líderes de este proyecto. Lecciones aprendidas, bueno, hay muchas metodologías hoy y herramientas digitales que nos ayudan a colectar información de mucho más rápida y a veces hasta más precisa, como las imágenes satelitales, imágenes espectrales, hiperespectrales, hay sensores remotos, hay mapas digitales de suelo, hay mucha información. Eso no era lo que sucedía cuando yo empecé a trabajar en estos temas. Después de que me gradué de agronomía, vine a CIAT, luego me fui a hacer un doctorado justamente en este tema, en electrónica, en una escuela de robótica, posiblemente uno de los pocos agrónomos trabajando en una escuela de electrónica en Suiza. Y bueno, allí fue donde aprendí también todo
todo esto es como la parte analítica, y vi que también los ingenieros agrónomos podíamos ser mucho más fortalecidos en la medida que entendiéramos más de esto. Entonces, hay muchas más metodologías, como lo acabo de decir. Necesitamos preparar mucho mejor la nueva generación de profesionales en el campo. Esto no es algo que solamente lo estoy diciendo yo, esto es algo que uno escucha acá en el Valle, por ejemplo. La industria azucarera nos está pidiendo eso. Muchos gremios en el país que están diciendo necesitamos estos ingenieros agrónomos, estos nuevos profesionales con unas nuevas habilidades. Otro aprendizaje es que pues, ha sido todo un desafío analizar la información en agricultura, porque a diferencia de finanzas o transporte, pues la información en agricultura no está estructurada, no es tan fácil conseguirla, a veces no es una información que se pueda encontrar, y si se encuentra no es fácil acceder, y si se accede entonces tal vez no es interoperable, y si es interoperable entonces no se puede reusar. Entonces, pero hay muy buenas iniciativas como lo del IDEAM, que ya hay políticas que liberan los datos. Colombia está muy bien posicionado en ese tema, pero por ejemplo nos faltan desarrollar más como las APIs para poder extraer esa información y hacer los análisis, ¿no? Que la limpieza de información toma muchísimo tiempo. Como les dije yo, el equipo con el que yo trabajo, la mayor parte del tiempo se dedica a hacer limpieza de datos. Entonces, pues, para aquellos científicos de datos que quieren trabajar pues se van para otros sectores, no les gusta mucho agricultura porque pues aquí hay es mucho lo que se la pasa uno limpiando información. También que es un trabajo multidisciplinario. Hemos aprendido muchísimo de esto. Esto no es que es el equipo que está en el CIA que hace análisis, no. Esto es, trabajamos con los gremios, nosotros podemos y los capacitamos, analizamos los datos con ellos. Ellos mismos nos dicen, mire, esta variable está faltando, esta relación que usted encontró acá no es una relación coherente, es espuria, usted está confundiendo cosas acá. Esto es multidisciplinario. Esto no es un trabajo que hacen unos científicos de datos y ya, no. Esto es multidisciplinario, necesitan ingenieros agrónomos, biólogos, inclusive personas con conocimiento en ciencias sociales, en fin. Lo otro es que necesitamos que este tipo de tecnologías estén disponibles para la toma de decisiones y a diferentes niveles, ¿no? No solamente de centros de investigación, sino del gobierno, la academia, el sector privado, que es el que puede brindar mejor sostenibilidad financiera a estos proyectos, y sociedad civil. Y por último, algo que justamente nos ha resultado muy inspirador para nosotros es cómo trabajar a través de unos hubs. Y hay una publicación en Nature, justamente en China, donde nos ha resultado muy inspirador el trabajo de cómo ellos hacen como unos nodos de innovación con los institutos de educación, los institutos de investigación, pero entonces se hacen alianzas con las cooperativas de agricultores. Hay una constante retroalimentación de los agricultores hacia la ciencia que se está generando acá. Hay un apoyo del gobierno, hay unos servicios privados que dan sostenibilidad financiera, y finalmente eso va llegando a las cooperativas y a los agricultores. Yo creo que si hay un ejemplo inspirador que ha resultado para nosotros que venga de China, aprovechando este evento, es la tecnología de los Backyard Hubs, que ellos llaman allí. Bueno, con eso termino mi presentación en ya vi 26 minutos de los 30 que había prometido. Así que muchas gracias y estoy ya dispuesto a responder las preguntas si las hay. Muy amables. Bueno, muchas gracias, Daniel. Muy importante tu exposición. Creo que hay que destacar varios temas. Todo esto del proyecto de la agricultura climáticamente inteligente resulta muy interesante. Y bueno, toda la aplicación y todo este asunto de la inteligencia artificial, este trabajo de la asistencia técnica digital de ustedes, de la agronomía guiada por los datos, los análisis de la información en agricultura, el papel de la ciencia, el papel de la educación. Creo que el tema de la formación de profesionales en esta área y este sector y en este tema es muy importante. Aquí veo una pregunta. Germán Llanos pregunta que se hace necesario, que si se hace investigación participativa con los productores en agricultura inteligente. Es una pregunta, Daniel. Ah, sí, claro. Yo conozco a un Germán Llanos, colega. No sé si sea el mismo que está preguntando, pero si es él, pues muchos saludos. Pues metodologías participativas, esto es un área en la que el CGIAR hizo mucha investigación en la década de 80s y 90s, ¿no? Que estuvo como quieto por un tiempo, pero ahorita a través de las mesas técnicas agroclimáticas y de los TESACs y las Smart Villages,
se ha venido recuperando. Yo creo que hemos entendido de todas estas metodologías de investigación participativa cómo pueden nutrir mucho estos sistemas de extensión. Porque les voy a dar un ejemplo. Ahorita hay un montón de iniciativas y ONGs utilizando mensajes de voz, mensajes de texto, en fin. Y ellos dicen, no, con eso le llegamos a los agricultores. Y un llamado de atención que les he hecho yo es, venga, pero recuerden que hay metodologías participativas que existen y funcionan muy bien. Es más bien cómo adaptamos estas tecnologías a esas metodologías participativas, a esos principios que establecimos hace tanto tiempo. ¿Sí? Pero entonces sí, se tiene pensado, pero no hay como una mesa o hay una específicamente para el tema digital.